Mis hermanos, muy buenos días. Gracias a Dios que nos permite un día más de estar aquí juntos, congregados para alabarlo, como lo hemos hecho a través de nuestros cantos hace un momento, y ahora pues poder escuchar de su palabra. Hemos estado viendo en estas semanas el tema del sufrimiento como la voluntad de Dios. Hoy voy a hacer realmente una breve, ese repaso realmente se ha visto muy amplio, pero me voy a enfocar en esta mañana en algo que a lo mejor algunos pues no entendemos desde un principio, pero lo vamos a entender. Además de que el sufrimiento es parte de la voluntad de Dios ahora, quiero decirles que Dios nos escogió para eso. Dios nos escogió para eso, y para eso vamos a estudiar un pasaje de Hechos, capítulo 9, versículo 1. Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que, si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá qué debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, y oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. En este pasaje vemos nosotros cómo no solamente el Señor escoge a Saulo, el cual era su nombre en ese momento, sino que además de escogerlo, evidentemente para salvación, le dice que Él es quien le va a mostrar cuánto le es necesario padecer por su nombre. Antes de entrar un poquito más a fondo en este pasaje, quisiera hacerles una pregunta para entrar en contexto. ¿Ustedes creen que Dios, en su diseño original, diseñó al hombre, al ser humano, para sufrir? No contesten. Ahorita lo vamos a ver, cada quien. Ahorita nos vamos a ver con la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, para poder
contestarnos esta pregunta en el Génesis capítulo 1, versículo 26. Versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar y en las aves de los cielos, en las bestias, en toda tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda tierra, y todo árbol en que hay fruto, y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Dice la palabra de Dios que en un inicio Dios crea al ser humano y le da prácticamente todo lo que él necesita para poder vivir. Ahora, esto no significa, y ahorita lo vamos a ver en el capítulo 2 de Génesis, que el ser humano simplemente iba a estar esperando a recibir lo que Dios le daba. Dice la palabra de Dios en el versículo 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. ¿Para qué lo puso ahí? Para que lo labrara y lo guardase. ¿Eso será trabajo o no será trabajo? Es trabajo. O sea, en el diseño original de Dios había la intención de que su creación tuviera que trabajar y esforzarse. Ahorita vamos a ver cuál es la diferencia ahora. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces tenemos aquí al ser humano puesto por Dios en un lugar en el cual tenía los elementos para poder vivir, para poder desarrollarse, pero tenía que esforzarse y que trabajar. Pero ¿qué pasó? Dice la palabra de Dios en Génesis 3, capítulo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. En el versículo 16 vemos la consecuencia de la desobediencia, de lo que Dios concretamente había prohibido en el capítulo 2, versículo 17. La consecuencia es, obviamente para el hombre, que dejamos fuera la consecuencia para Satanás. A la mujer le dijo, versículo 16 de Génesis 3, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. En el versículo 16 del capítulo 3 del Génesis es la primera ocasión en que aparece la palabra dolor en la Biblia. Evidentemente, y todos asociamos el dolor con el sufrimiento. ¿Cuándo aparece entonces la palabra dolor en la Biblia por primera ocasión? Después de la caída del ser humano. Nosotros debemos entender que si bien es cierto, ahorita vamos a desarrollarlo, pero que si bien es cierto que la voluntad de Dios ahora, en esta naturaleza que tenemos caída, que estamos esperando que Dios restaure completamente, nosotros tenemos que entender que ahorita es Dios utiliza el sufrimiento para hacernos crecer, para hacernos otra vez, como dice la palabra de Dios,
a imagen de su Hijo Jesucristo, pero en el principio no fue así. La voluntad de Dios, cuando diseña al ser humano, no es que el ser humano sufra o padezca dolor. ¿Cuál es la consecuencia del sufrimiento y de este dolor que padecemos ahora? Nuestra desobediencia y nuestro pecado. Y es importante tener esto en cuenta para poder nosotros muchas veces hacer diferencias en varias doctrinas bíblicas que tenemos. Hay muchas doctrinas las cuales plantean que ahora nosotros, como seres humanos regenerados por Cristo y hechos salvos por la sangre de Jesucristo, ahora somos como el primer Adán y tenemos que regresar a los orígenes. Y eso, mis hermanos, no es posible. Y no es posible porque tenemos una naturaleza que todavía vive dentro de nosotros de pecado. Entonces, ¿qué es lo que sí podemos hacer ahora? Luchar contra esa naturaleza de pecado para poder hacer la voluntad de Dios a través de alimentar el Santo Espíritu de Cristo que ahora está dentro de nosotros. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta eso, vamos a poder hacer diferencia y poder dividir muchas de las doctrinas que ahora plantean. Decía, y hemos predicado acerca de las doctrinas de la prosperidad, donde prácticamente se olvidan o quieren hacer a la gente olvidar de esta naturaleza pecaminosa en la cual todavía estamos viviendo, y entonces quieren hacernos creer que ahora, salvos por Cristo, prácticamente esa naturaleza desapareció, y esto no es así. Y entonces, ¿qué sucede? Que la gente, cuando le predican esto, y luego entonces deja de luchar y piensa que simplemente por hacer una oración, y lo piensan de esta manera, que por arte de magia van a poder hacer la voluntad de Dios, esto no es posible. Entonces, regresando aquí a nuestro pasaje, dice la palabra de Dios en el versículo 18, ¿qué iba a pasar con el dolor? ¿Cuáles iban a ser las consecuencias de ese dolor? Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo te volverás. Entonces, ¿qué sucede? Que ahora esa creación que Dios diseñó, ya contaminada por el pecado, comienza a presentar una resistencia. Y es esa resistencia que comienza a presentar la que hace en nosotros que empecemos a padecer dolor. Dolor en su palabra hebrea, aquí en estos pasajes, está un poquito difícil, pero voy a tratar de pronunciarla. Es itzabón, que quiere decir preocupación, trabajo o labor. Y también dentro de esta palabra se compone también de otra hebrea que es etzef, que quiere decir esfuerzo o literalmente un retortijón. Pero aquí me encontré en el diccionario algo muy interesante que dice que es de cuerpo o de mente y habla también de una tristeza. El dolor, nuestro hermano Carlos hace 8 días daba una definición muy, muy correcta, ¿no?, de lo que era dolor. Y sí, el dolor a final de cuentas es algo que nos representa una oposición, que se manifiesta en dificultad y nos representa un desgaste, ya sea físico o emocional. ¿Y esto qué pasa? ¿Qué es lo que causa en nosotros? Nos impide vivir como nosotros llamaríamos quieta y reposadamente. O sea, cuando algo nos empieza a producir una oposición y nosotros tenemos que esforzarnos y desgastarnos para poder vencer esa oposición, ya sea física o emocional, esto nos representa un dolor. Ahora, volvemos un poquito a esto. ¿Qué es entonces lo que representa esta oposición? ¿Qué fue lo que motivó que representara esta oposición? El pecado. La desobediencia del hombre que motivó el pecado es lo que comienza al ser humano a partir de que Adán y Eva desobedecen al Señor a representarnos una oposición. Entonces, vuelvo a hacer la pregunta, ya creo que ya la contestamos. ¿Dios diseña en su origen al ser humano para sufrir y para sentir dolor? No. Tenemos que tomar en cuenta que esto es consecuencia de nosotros. Y esto es uno de los principales
pretextos que ponen normalmente la gente que no cree en Dios, los ateos o agnósticos, que dicen, es que si Dios existe, ¿por qué hay tanto sufrimiento? Y obviamente no lo van a poder entender fuera de Cristo y fuera de estudiar la palabra, ¿no? De manera lógica y mental, no vamos a poder dar una respuesta de esto. Evidentemente, lo natural, ¿no?, es concluir que si hay sufrimiento no existe Dios. Y digo lo natural porque obviamente estamos en una naturaleza pecaminosa que nos hace hacer esa conclusión. Regresando entonces, quería poner esto en contexto para que podamos dividir cuál es exactamente la voluntad de Dios antes del pecado y después del pecado. Ahora vamos a poder entender mejor nuestro pasaje. Dice entonces en Hechos 9, que Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Pues estaba persiguiendo cristianos. ¿Qué estábamos haciendo nosotros antes de venir a Cristo? Pues contrarios a la voluntad de Dios. Cuando nosotros, dice la palabra de Dios, que perseguimos a Cristo, no necesariamente tenemos que estar como Saulo persiguiendo cristianos. Cuando nosotros en nuestra vida diaria estamos yendo en contra de lo que Dios quiere, estamos yendo en contra de los preceptos de Dios vistos en su palabra, estamos persiguiendo al Señor porque estamos contradiciendo los principios por los cuales Él diseñó su creación. Entonces, no es necesario que alguien esté persiguiendo a un cristiano para poder decir que está en contra de Dios. Todos, antes de venir a Cristo, sabemos que estamos en contra de Dios simplemente por el hecho de no hacer la voluntad de Dios. Y entonces, ¿qué sucedió? Estaba Saulo persiguiendo cristianos, pero dice que yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayó a tierra y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces, pues Pablo aparentemente no tenía conciencia de que a quién estuviera él persiguiendo, pero esto es relativo. ¿Ustedes creen que no tenía conciencia? ¿A quién estaba persiguiendo? Pues a los cristianos. Y luego, cuando viene Cristo y le dice, ¿por qué me persigues? Él dice, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. O sea, él sabía que estaba persiguiendo a los cristianos, a los seguidores de Jesús. Y todavía le pregunta, ¿quién eres, Señor? Pues iba a perseguir cristianos, ¿no? O sea, es este autoengaño que muchas veces nosotros tenemos en nuestra conciencia pecaminosa de decir, no, pues es que yo no estoy haciendo nada. ¿De veras? ¿Y de veras sabes que no estás haciendo nada? ¿O simplemente nosotros nos estamos autoengañando para pensar que no estamos haciendo absolutamente nada, ¿no? Dice la palabra de Dios, dice, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús al que tú persigues, dura cosas te dar coces contra el aguijón. Y temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Pero aquí lo importante es lo que dice el versículo 15 y 16. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre a presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Saulo perseguía a cristianos y a ese perseguidor de cristianos Dios escoge voluntaria y soberanamente para ir y dice que lleva a llevar su nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y versículo 16 dice, porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Pregunta, ¿era Dios sádico? ¿Dios quería vengarse de Pablo por perseguir cristianos? Pues por supuesto que no. Y entonces, ¿por qué le dice que le iba a mostrar cuánto era necesario padecer por su nombre? Y veamos que dice padecer por su nombre. La palabra padecer en el griego aquí es la palabra griega, también es compuesta, es pasjo o penso.
que quiere decir experimentar una sensación dolorosa. También quiere decir sufrir. Entonces, vemos cómo el Señor escoge a Pablo para experimentar dolor y para sufrir. Y entonces, nosotros, mis hermanos, ¿cuántos libros? La gran mayoría de los libros del Nuevo Testamento fueron escritos por Pablo. Dios le dio una gracia extraordinaria a Pablo y lo escogió además para de que padeciera, lo escogió para que escribiera la gran mayoría de doctrina que trae el Nuevo Testamento. Tal vez podríamos decir algunos, y yo comparto esta visión, que tal vez después de Jesucristo, Pablo ha sido el cristiano que más ha padecido por Cristo. Y fue escogido por Dios. Les pregunto, si esto fue y esto se dio a Pablo, ¿qué podemos esperar nosotros como cristianos? ¿Podemos esperar menos? Dice la palabra de Dios que el siervo no es mayor que su Señor. Si nuestro Señor padeció y uno de los discípulos más grandes que Cristo levantó padeció también y lo escogió para eso, luego entonces, ¿para qué nos escoge el Señor? Nos da una gracia de ser salvos, pero también nos da una gracia de padecer por Él. Y dice la palabra de Dios, por ejemplo, en Mateo, capítulo 16, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Esto mismo dice Marcos 8:31 y Lucas 9:22. Tres de los evangelios dicen que era necesario que Cristo padeciese. Dice Lucas 17, porque como relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Estas palabras padecer es la misma palabra padecer, pasó y pensó, que se utiliza en el versículo de Hechos capítulo 9 que acabamos de leer de la conversión de Pablo. En Lucas 24 dice, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Entonces, es la misma palabra, como decía yo, de Hechos 9:16. Y lo que nos quiere decir esta palabra y estos versículos que estamos leyendo es que el padecimiento nos identifica con los sufrimientos de Cristo. Y si dice la palabra de Dios en Romanos que nosotros hemos sido escogidos para ser hechos a imagen y semejanza de Cristo, regresando al diseño original de Dios de Génesis 1, cuando Él nos hizo a su imagen y conforme a su semejanza, como dice la palabra de Dios, entonces podemos entender con toda claridad que lo que quiere el Señor es que nosotros nos identifiquemos en todo, hasta en el sufrimiento, con Cristo. Y de esto habló nuestro hermano Carlos hace 8 días. Entonces es indispensable el padecer y el sufrimiento en el cristiano. Indispensable. Yo no diría que necesario, sino indispensable. ¿Para qué es indispensable? Para que podamos identificarnos con Cristo. ¿Pero qué creen? Que gracias a Dios, no toda en la vida cristiana es sufrimiento. No todo es padecer. Nosotros mismos también nos engañaríamos si dijéramos que todo en la vida cristiana es sufrimiento. Y si así fuera, tenemos al final una promesa de vida eterna en Cristo que valdría la pena bien todo el sufrimiento que hemos tenido. Pero no es así. Dice Eclesiastés 3 que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Entonces, Eclesiastés 3:1 nos habla de que para todo hay tiempo. Si es cierto, hay tiempo de padecer,
pero también hay tiempo de gozarnos en el Señor. Todo en esta vida, mis hermanos, y esto es algo que Dios quiere que nosotros entendamos. Todo en esta vida tiene su tiempo y nosotros tenemos la responsabilidad en Cristo y de que creciendo en Cristo podamos perfectamente ver y separar en los tiempos de aflicción y en los tiempos de gozo, de alegría que Dios nos da, tengamos por centro y tengamos nuestra vista siempre en el Señor. Dice la palabra de Dios que Él es quien nos da también el gozo para poder disfrutar lo que tenemos. Él es quien nos lo da. Entonces no podemos dejar nosotros como cristianos, no podemos perder de vista que el Señor es el centro y que Él nos da en su gracia, sí, momentos de aflicción, pero momentos también de alegría y de gozo. Y esos tenemos que vivirlos en el Señor, porque si nosotros queremos vivir los momentos de gozo que Él nos da fuera de Cristo, luego entonces ese momento de gozo se va a convertir en un momento de aflicción. Dice la palabra de Dios en Hechos, capítulo 14, versículo 19, que entonces vinieron unos judíos a Antioquía y de Iconio, y que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Como habíamos visto hace un momento, aquí tenemos algunos ejemplos de los padecimientos de Pablo como cristiano. En este caso aquí lo apedrearon, pensaron que él estaba muerto y simplemente lo echaron de la ciudad. Dicen en Hechos capítulo 20, cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré a Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Pablo habla aquí de que estaba y había servido al Señor con toda humildad y con cuántas lágrimas, pocas, algunas, muchas, mis hermanos, con muchas lágrimas. ¿Nos habla eso de sufrimiento o no nos habla de sufrimiento? Así es. Lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y vuelvo a hacer aquí énfasis. Veamos que estos padecimientos que tenía Pablo no eran por su pecado, no eran por querer hacer algo fuera de la voluntad de Dios, eran por Cristo. Él estaba haciendo lo que Dios le había mandado. ¿Se acuerdan que leíamos hace un momento que dice que instrumento escogido le era para ir a llevar su nombre ante los judíos, ante los gentiles y ante los reyes? Para eso lo había escogido Dios y él estaba haciendo eso. Estaba en viajes misioneros llevando el nombre de nuestro Señor a todo lugar. Y aún así, eso, ¿qué le producía? Lágrimas, muchas lágrimas. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 4, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Démonos cuenta pues de las circunstancias que vivían en esos momentos. Cómo la persecución, el padecimiento era un padecimiento real. Muchas veces nosotros ahora, y no quiero desestimar evidentemente lo que padecemos todos, porque todos sufrimos, pero ¿creen que muchos de los padecimientos que tenemos se puedan comparar a los padecimientos que tenían en ese tiempo nuestros hermanos en Cristo, particularmente Pablo? Muy difícilmente se van a poder comparar. Muchas veces, como dice aquí en 2 Corintios
1, versículo 8. Vean hasta dónde llegaba. Dice: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. O sea, aquí básicamente Pablo decía: ya, hasta aquí llegamos. O sea, habían perdido la esperanza de conservar la vida. Nosotros, ¿cuántas veces también hemos estado en circunstancias de salud, emocionales, en las cuales nos hemos hecho esa misma pregunta? O sea, ya creo que de esta hora sí ya no la libré. Muchas veces, sin embargo, ¿qué dice la palabra de Dios? Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. ¿Para qué estaba Dios permitiendo y para qué Dios permite todos estos padecimientos en nuestra vida? Aquí dice la palabra de Dios: para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Estos padecimientos son para que nosotros volvamos nuestros ojos a Cristo con todo nuestro corazón, para que nosotros veamos que nuestras fuerzas no podemos absolutamente hacer nada, que todo lo que podemos hacer es por gracia de Dios y por la fortaleza que Dios nos da día a día ahora en nuestra vida. Qué desgracia que los que no tienen y los que no creen en el Señor no pueden tener esta fortaleza. Por eso es que cuando viene un momento en el cual, como aquí Pablo en 2 de Corintios 2 dice que perdieron la esperanza de conservar la vida, muchos, cuando llegan en a estos padecimientos, se quitan la vida. Nosotros como cristianos tenemos esta gracia, esta fortaleza que nos da Dios. Y dice el versículo 10, el cual nos libró, de 2 de Corintios 1, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Qué gracia y qué privilegio tenemos, mis hermanos, nosotros de poder saber que aún en la circunstancia más complicada que te encuentres y que me encuentre, estamos en las manos del Señor. Y que si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Pero del Señor somos. Estamos en su mano, en su cobijo, y entonces será grande trabajo rendirle a Dios tributo, buscando ser cada vez más parecidos a Él en santidad. Además de todo, cuando Dios nos dice que seamos santos y que busquemos su voluntad, es por nuestro bien, porque la santidad, ¿se acuerdan qué quiere decir la palabra santo? Separado, apartado para Dios, separado del pecado. Entonces, ser santos nos aparta del pecado. El pecado nos hace sufrir. El pecado fue el que permitió que en Génesis 3 entrara el dolor en el ser humano. Luego entonces, si Dios quiere que nos apartemos del pecado, es porque quiere que nos apartemos de ese dolor que estemos lo más lejos posible. Y muchas veces la naturaleza pecaminosa del ser humano quiere acercarse al dolor. Es una contradicción, ¿no? Dice la palabra de Dios en Filipenses 4:12. Cuando nosotros decidimos voluntariamente y con todas nuestras fuerzas seguir al Señor y hacer la voluntad de Dios, dice Filipenses 4:12, sé vivir humildemente. Nosotros vamos a poder expresar esto que dijo Pablo: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. En Cristo entonces nosotros podemos, si nos alimentamos de la palabra, si vivimos cerca de Dios, si estamos buscando diariamente y en todo momento a Dios en nuestra vida, Él nos va a dar la fortaleza para poder saber vivir en la abundancia y para poder saber vivir en necesidad. Vean lo que le dice nuestro Señor en Apocalipsis 2:10.
a la única iglesia que no le reprochó nada. Es la única iglesia que no le reprochó nada, Esmirna. Pero aún así le dijo, no temas en nada lo que vas a padecer. Era una iglesia perfecta a los ojos de Dios. No tuvo nada que reprocharle como a las otras 6. Y sin embargo le dice que no tema en nada lo que va a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Todo cristiano tiene que ser probado. No hay cristiano que no sea probado. Por eso es muy importante, aquí hago la acotación de que a nuestros hijos, los que somos padres, les enseñemos la palabra de Dios, los instruyamos en el camino de Cristo, no para que no vivan padecimientos y para que no vivan sufrimientos, sino para que en el momento que sean probados, ellos pasen la prueba tomados de la gracia de Dios. O sea, hay muchas sectas y muchas religiones. Hay una muy conocida que si las personas, los congregantes de esta secta leyeran un poquito la Biblia, verían que hasta el nombre de esta secta es antibíblico, pare de sufrir, dice, ¿no? Entonces, nosotros no quisiéramos que nuestros hijos sufrieran, nosotros no quisiéramos sufrir, pero lo vamos a hacer y ellos lo van a hacer. Y entonces, ¿cuál es la única herramienta que les podemos dar a nuestros hijos para que en el sufrimiento pasen la prueba? La palabra de Dios. Los principios en Cristo que cada uno de nosotros vivamos. Eso es lo único que los va a salvar y los va a hacer pasar la prueba. Que van a venir, aunque nosotros queramos, como les repito, algunas sectas que quieren separarse del pecado, se van a vivir lejos o los sacan de los lugares donde piensan que hay pecado. De todas maneras, Cristo los va a llevar a ser probados. Forzosamente es indispensable. No hay nadie que venga a Cristo que no pase pruebas. Nadie, absolutamente. Pero qué gloria y qué gozo que podamos saber lo que dice Josué 1, capítulo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Gloria a Dios. ¿Qué haríamos si Dios no estuviera con nosotros? Y esta promesa de Josué 1:9 la refuerza nuestro Señor Jesucristo en Mateo 28:20, donde dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Por eso es que podemos vivir la vida cristiana, mis hermanos. Si Dios no estuviera con nosotros, entonces no podríamos. Es por eso que cuando Cristo muere, Él dice, es necesario que yo me vaya para que venga otro consolador. El Espíritu Santo que nos enseña todas las cosas. Y podamos entonces, sí, una vez que entendemos esto, sepamos que los padecimientos podemos sobrellevarlos en Cristo y que cada padecimiento y cada sufrimiento es una prueba, podemos llegar, y eso es a lo que aspiramos nosotros como cristianos, a lo que decía Pablo en 2 de Timoteo 4. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cuántos aman la venida del Señor aquí? Amén. ¿Y qué pasará? Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 21:4, que enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya, entonces sí ya, cuando
haya pasado, cuando Dios haya restaurado, porque el capítulo 21 de Apocalipsis habla cuando Él, después de crear cielos nuevos y tierra nueva, dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Entonces, vamos a regresar al diseño original de Dios, sin dolor. ¿Hasta cuándo? Hasta que se cumplan todas las cosas, hasta que el pecado haya sido castigado, y entonces Él haga cielos nuevos y tierra nueva, y los que hemos decidido de manera voluntaria venir y tomarnos de la gracia de Dios, hasta entonces es cuando dejaremos de sentir dolor. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra en esta mañana, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tu bendito amor y tu misericordia nos tienen aquí. Y ese mismo amor y misericordia que tienes para nosotros, tus hijos, Padre Celestial, es lo que nos sostiene y nos permite vivir a través de los padecimientos que tú mismo permites en esta vida, Señor. Gracias, Padre, porque a través de estas enseñanzas tú nos has hecho entender, Señor, que no hay forma de que podamos vivir en esta vida sin padecer, pero sí hay forma de que esos padecimientos, Señor, podamos sobrellevarlos con un gozo estando en ti, Padre Celestial. Gracias por haber mandado a tu Hijo Jesucristo, que fue el primero que padeció, como dice tu palabra. Fue el primero que tuvo que padecer de una manera terrible para que nosotros pudiéramos tener esta salvación tan grande, Señor. Gracias, Padre Celestial, por todo tu amor. Gracias, Señor, y te rogamos, Padre, que cada día nos sigas dando la fortaleza, Señor, que sigas teniendo esa misericordia que tienes para cada uno de nosotros, de venir a ti diariamente, entregar nuestra vida, Señor, y poder santificarnos, y a través de esa santidad que va a ser padecida, Señor, podamos ver cada día más cercano tu rostro, Padre. Gracias en esta mañana, Señor. Te bendecimos y glorificamos tu santo nombre, que es el único nombre que está sobre todo nombre, el nombre glorioso de tu Hijo, Jesucristo, al cual bendecimos, amamos y adoramos. Amén.